al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 12, y después nos vamos a trasladar a Génesis capítulo 39. Primeramente San Juan, capítulo 10, versículo 12. Estamos en la serie El poder de la restauración y iniciamos un tema de esta serie en la semana pasada titulado El corazón de un hijo, y hoy vamos a mirar la segunda parte. Y el texto base es San Juan capítulo 10, versículo 12. Cuando usted lo tenga, digan buen amén. Bendecimos a los que nos visitan por primera vez de manera presencial y también a los que se conectan por primera vez también. Les bendecimos grandemente en el nombre del Señor. Y dice la Escritura: mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahora trasladémonos a Génesis capítulo 39, los primeros 5 versículos de Génesis 39. Y dice así la palabra del Señor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2 de Génesis 39. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con ¿quién? Con él, o sea, con José. ¿Quién lo vio? El amo, Potifar. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, o sea, Potifar, le hizo mayordomo ¿a quién? A José. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo, diga conmigo, todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa ¿de quién? Del egipcio. Un egipcio pagano, un egipcio idólatra, no sabemos si era alcohólico, no sabemos si era adúltero, pero Dios lo bendijo. Y mira lo que dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? ¿A causa de quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse en este momento y dele al Señor su mejor aplauso para el Rey de Reyes y Señor, que se sienta en Cali, en Medellín, en Bogotá, pero yo creo que más fuerte y traspase la frontera de nuestro país. Amén. Compartíamos la semana pasada, voy a hacer un breve resumen. Miramos que este pasaje bíblico de San Juan nos habla de dos tipos de personas. Nos habla del asalariado, de los que tienen mentalidad de asalariado. Y una de las características del asalariado es que cuando viene la adversidad, huye. Llega la adversidad, huye. Mientras que el hijo, ¿qué hace por su parte? Se queda. ¿Por qué? Porque él sabe que si el negocio, la empresa, la casa, la familia, el ministerio se acaba, todo se acaba. Quiere decir que el hijo defiende la casa, mientras el asalariado no le importa, y además que no le importa, la abandona. Entonces nos hacíamos dos preguntas. Primero, ¿qué somos?
Y el segundo interrogante es, ¿somos asalariados o hijos? Eso debemos hacernos no solo el interrogante, sino responder. Y miramos las características del que tiene un corazón de hijo. ¿Cuáles son esas cualidades? Y el mejor ejemplo para tener en cuenta como referente en nuestra vida, como modelo, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que observamos es que Jesús, aunque era hijo, fue obediente, según Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. El Señor aprendió la obediencia, fue perfeccionado en la obediencia. La segunda característica de quien tiene un corazón de hijo es que, y tomando el ejemplo de Jesús, es que él sabía que era responsable de los negocios de su padre. En Lucas capítulo 2, versículo 49, están buscando al Señor cuando tiene la edad de 12 años y él responde con una pregunta, dice: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces tenía esa responsabilidad de los negocios de su padre. ¿De quién es el negocio entonces? De papá. ¿De quién es el negocio? Del padre. La tercera característica del que tiene un corazón de hijo es que vemos en Jesús que él dependía de su padre. En San Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, usted observa que el Señor le dice a la gente: lo que yo hago es porque lo he visto de mi padre, y lo que hablo lo he oído de mi padre. Porque nada puede hacer el hijo por su propia cuenta, sino solamente lo que ha visto que el padre hace y lo que ha oído del padre. Entonces vemos una total dependencia, y esa es una de las cualidades de quien tiene un corazón de hijo de Dios. La cuarta es que vemos que él confiaba en su padre. En el capítulo 13 de San Juan, versículo 3, dice que Jesús sabía que el Padre le había entregado todas las cosas, había puesto todas las cosas en sus manos, o sea, bajo su dominio. Pero además de eso, nos revela este versículo que él nos habla que él sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. Entonces, alguien que tiene corazón de hijo confía en su Padre y sabe en esa confianza que todo lo que está en su mano, todo lo que está en su dominio, Dios se lo ha entregado. Pero además de eso, sabe de dónde viene, sabe quién es Él, y eso es muy importante. Usted va a encontrar que a Jesús le decían hijo de fornicación. Usted sabe que a Jesús lo menospreciaron. ¿Cuántas cosas no le dijeron al Señor? Y a veces como iglesia pasamos por alto esto. Pasamos por alto de que el Señor dijo que siendo Él el árbol verde, ¿qué no le hicieron? ¿Qué no le harían a las ramas? A Jesús lo trataron de hijo de fornicación. Le dijeron que por el príncipe de Belcebú echaba fuera los demonios. ¿Qué no le dijeron una y otra vez? Aún sus hermanos biológicos no creyeron en él al comienzo. Aún en su propia ciudad, en Nazaret, no creyeron en él. La Biblia registra que el Señor hizo pocos milagros ahí y tuvo que poner las manos, a diferencia en otros lugares de Israel donde los milagros fueron en un sinnúmero que no podían contarse. Entonces vemos que el Señor enfrentó todo esto, pero estaba claro porque sabía que era hijo, y esa seguridad de ser hijo, de quién es Él, se la daba precisamente su confianza en el Padre. Cuando dejamos de confiar en Dios, entramos en inseguridad, en incertidumbre. Pero empezamos también a observar la semana pasada las diferencias que hay entre los asalariados y los hijos, y solo alcanzamos a ver dos. Creo que una más que otra. No alcanzamos a terminar la segunda característica. Y la primera que encontramos es que los hijos edifican la casa, los asalariados simplemente trabajan en ella. Entonces pudimos notar que es superior el que edifica la casa que el que trabaja en ella. Sin querer decir que no hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Hay que trabajar en la casa, hay que trabajar en la empresa, hay que trabajar en la obra del Señor. Pero, ¿qué miramos aquí? Que una persona con actitud de asalariado, o sea, con mentalidad de asalariado, solo hace
lo que le toca hacer. O sea, solo hace lo que le han dicho que haga o por lo que lo han contratado. Sin embargo, el que tiene corazón de hijo tiene un corazón muy especial, porque marca la diferencia. Y entre ellas es que el hijo resuelve los problemas. Hay gente, y lo digo respetuosamente, pero hay gente que descubrió hasta ahora que el agua moja. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que habla del problema, piensa en el problema, hay un problema y ok, pero no presenta la solución a ese problema. Hay gente que ve que, por ejemplo, están ensuciando la ciudad, el barrio, y no es parte de la solución. No voy a tirar mi propia basura, sino que voy a depositarla donde debe estar. Voy a ayudar con la limpieza, con el medio ambiente. Entonces, muchas veces eso sucede en las empresas. Hay gente que tiene una mentalidad de asalariado y es malo tener un salario. No. Entiéndame bien esto. ¿Es malo ser empleado? No. Todos los que hoy tienen empresa, todos los que hoy son, como se habla de empleadores, tuvieron que empezar como empleados. No hay nada malo de eso. Pero no se quedaron ahí. Hay procesos en nuestra vida. Entonces, quien tiene un corazón de hijo, no solo ve el problema, sino que resuelve problemas. Pero además de eso, siempre está disponible. El que tiene un corazón de hijo tiene iniciativa. O sea, voy a botar la basura, aunque no me hayan dicho que lo haga, aunque no me estén pagando por eso. Pero como tiene iniciativa, como resuelve problemas, como está disponible, lo hace. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que necesitamos personas con corazones de hijos en la familia, con corazones de hijos en la iglesia, con corazones de hijos en el trabajo, en la casa y en la nación. Y decía la semana pasada, hay gente que trabaja en Colombia, pero cuando ve que las cosas se ponen críticas, difíciles, no tienen un sentido de pertenencia por la nación y les es más fácil criticar el gobierno. Sí, tiene sus falencias, tiene sus errores, pero ¿qué están haciendo por Colombia? Decía también que el caso nuestro en Soledad, hay gente que habla de Soledad, viven en Soledad o trabajan en Soledad, se benefician de Soledad, pero ¿qué le aportan al municipio? ¿Qué le aportan? De la misma forma hay gente, hablo de gente de años en el Señor, están en una iglesia, están en una congregación y solamente están con una mentalidad de trabajar, de hacer algo, pero no tienen realmente el amor por el lugar. ¿Por qué? Porque no tienen corazón de hijos. La segunda diferencia entre los asalariados y los hijos es que el asalariado está desesperado por tener lo suyo. Y compartíamos esta mañana en el primer servicio, ¿tiene algo malo querer tener lo propio? No. Usted quiere tener su propia casa, eso está bien. Quiere tener su propio negocio, eso está bien. Quiere desarrollar un ministerio, perfecto. El apóstol Pablo dice al hermano Timoteo, al joven Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, el que anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno que todos anhelen desarrollar un ministerio. Qué bueno que todos anhelen desarrollar, establecer empresa, negocio. Qué bueno, no hay nada malo de eso. Pero el asunto es la motivación. Cuando las motivaciones son incorrectas, cuando las motivaciones no son sanas, entonces los que tienen mentalidad de asalariado están desesperados por tener lo suyo. Eso quiere decir que no están dispuestos a esperar la herencia para heredarlo. Mientras que los que tenemos corazón de hijo estamos dispuestos a esperar para heredarlo. San Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor dice que el esclavo no queda en casa, pero el hijo permanece. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo? No quiso esperar la herencia, sino que dame la herencia. Y vemos cómo terminó él. Entonces la Biblia nos dice, Lucas capítulo 16, acompáñeme a San Lucas capítulo 16, versículo 12,
Es la parábola del mayordomo infiel. Y dice el versículo 12, son palabras del Señor. En unas Biblias como la Biblia del Predicador o la Biblia Pastoral, y en otras Biblias la encuentras en letras en rojo. Es una manera pedagógica de decirte que ahí está saliendo directamente esas palabras de la boca del Señor. Y dice el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Entonces mira aquí con atención, detenidamente. Lo que la Escritura nos está diciendo es que si no hemos sido fieles en el ministerio, en el negocio, en la empresa de otro, no vamos a ser fieles en lo nuestro. Quiere decir que el punto de partida de todo negocio, de toda empresa, de todo ministerio, es el terreno de la fidelidad, pero de la fidelidad en otro. Dios quiere, la gente espera que seamos fieles en el terreno de otro. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Fidelidad es igual a confianza. Cuando se habla de alguien fiel, es alguien en quien se puede confiar. Ahora, no quiere decir que esa persona es perfecta, pero es confiable. Proverbios dice, hombre fiel o hombre confiable, ¿quién lo hallará? Y sí que escasea hoy. Hoy hay un alto grado de desconfianza. Y las empresas, la gente, está buscando personas en quien se pueda confiar. Y he oído a esto. La gente dice, yo no confío en nadie. Yo solo confío en Dios. Y nada más. Y suena como muy espiritual. Pero por ejemplo, cuando usted y yo nos subimos a un avión, le toca confiar en el capitán. Le toca confiar en los instrumentos del avión. ¿Cierto? Y uno dice, Señor, me pongo en tus manos, guía al capitán, toma control de todo esto. Por una hora o más que dure el vuelo, usted está confiando. ¿Y qué tal que ese capitán esté borracho? ¿Qué tal que ese capitán tuvo una pelea bien brava con la mujer o con los hijos? Entonces, en alguien tenemos que confiar. En todo tiempo, los médicos. Sí, entiéndame, confiamos en Dios. Claro que nuestra confianza está en Dios primeramente. Pero no se me vuelva como tan espiritual. Yo nada más estoy en las manos de Dios. No, y también las del médico. Y por eso uno ora por el médico, ¿cierto? Señor, guíalo, que haga el corte preciso. Si es cirujano, que en vez de 2 riñones no me vaya a dejar 4. ¿Cierto? 4 medios riñones. Entonces, la Escritura, volvamos acá, dice, vuelva la palabra del Señor, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿en lo qué? En lo ajeno, o sea, lo de otro, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, si yo quiero tener negocio, empresa, quiero tener ministerio, tengo que desarrollar algo que se llama fidelidad en el terreno de otro. Amén. Muchos quieren ser cabeza. Quieren ser cabeza de león. Muchos quieren pertenecer a algo que otros ya construyeron. Escuche esto. Pero qué bonito cuando somos parte de una historia. Qué bonito cuando somos parte de algo donde nosotros también aportamos a que hoy es lo que es, gracias a Dios, pero también gracias a nosotros. Amén. Hay gente que dice, ay, yo porque no nací en Europa. Ay, yo porque no nací en tal lugar. Ay, y sí, admiramos lo que otros tienen. Y pueden ser un ejemplo, un modelo. Pero ¿por qué no construir? ¿Por qué no edificar lo nuestro también? Amén. Amén. Yo creo que tenemos que desarrollar más sentido de pertenencia, de amor propio, de patriotismo, sin irnos a los extremos.
sin irnos al fanatismo, entiéndame bien. Amén. Yo creo, y no juzgo a nadie, cada caso, pero yo creo que en vez de estar pensando, y quien lo haga bajo la dirección de Dios, que le vaya bien. No lo juzgamos, pero yo creo que en vez de estar pensando, ¿cuándo me voy de Colombia? ¿Y para dónde cojo? ¿Por qué no orar? Y no solo orar, actuar para que tengamos una nación mejor. Amén. Y eso comienza desde nosotros. Amén. O estoy esperando, ¿cuándo es que la iglesia se debilita? ¿Dónde está la falencia de la iglesia? ¿Dónde está el error de la iglesia? En vez de ayudar a edificar, a ser fieles aún en medio de la adversidad. Proverbios 24:10 dice que si fuere flojo, dice la versión Valera 1960, la que tenemos muchos, pero la Nueva Traducción Viviente dice que si no tuvieras fuerza en el tiempo de la adversidad, vas a desmayar. Y creo que las presiones son las que realmente nos miden a nosotros. Entonces, quien tiene mentalidad de hijo es fiel. Amén. Amén. Entonces, si tú quieres tener lo tuyo, tienes que aprender a ser fiel en los negocios de tu papá. Porque los que tienen mentalidad de asalariados no están dispuestos a esperar para ser enviados con la bendición del Padre, sino que más bien están buscando es cómo apropiarse del negocio o del ministerio. O sea, no quieren heredarlo. Hay gente que no quiere heredar. Y es fundamental en este punto aprender a esperar la herencia de la casa de nuestro papá. El hijo pródigo lo hemos compartido en otras oportunidades. Usted lo puede ver en nuestras enseñanzas, en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Facebook. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de corazón huérfano a corazón de hijo. Y es que la petición del hijo pródigo fue que se muera el papá. Hay hijos, hablando en el plano familiar, que no ven la hora que el viejo se muera para quedarse con la herencia. O qué pastillita le damos, o qué truco hacemos. Se han dado casos. Hace muchos años conocí el caso de un hermano, no de esta congregación, sino otra congregación. A él le dan un dictamen del corazón y los médicos le dicen le quedan 3 meses. Y él vino, entonces dijo, como me voy a morir, voy a hacer la herencia, el testamento. Pero resulta que el Señor lo sanó. Y el Señor le dio vida. Amén. Entonces pasó el tiempo y vino uno de sus hijos. Bueno, hijo, no me voy a morir ya Dios me sanó. Y los hijos le dijeron, no señor, ya nos entregó la herencia. Y lo dejaron en la calle. Yo creo que eso fue peor para él que lo que los médicos le habían dicho. ¿Por qué? Porque entonces era aparentemente hijos, pero biológicamente, pero con una mentalidad de ¿qué? De asalariados. Y así hay hijos de Dios, con una mentalidad que el Señor me dé lo que yo necesito, pero no estoy dispuesto a esperar el proceso de Dios. Entonces hay más la prioridad es más lo material, más lo del momento, que lo eterno, que lo que es valioso. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo a través de él, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Y qué es más valioso para ti? Entonces Dios sáname, y cuando Dios me sana, y Él lo hace, entonces me voy. Señor, dame el empleo, y cuando Dios te da el empleo, te da el esposo, o lo que estás pidiendo, te alejas del Señor. Entonces estás teniendo una mentalidad de asalariado. Por eso Jesús dijo, vuelvo al versículo del capítulo 8, el esclavo no queda en casa, sino el hijo. Pero diga, yo no soy esclavo, yo soy hijo de Dios. Alaba el Señor en este día. A su nombre. Ahora, tercera diferencia entre el asalariado y los hijos. Y es que
El que tiene corazón de hijo, su enfoque, o sea, el enfoque de los hijos es la familia, la empresa, la iglesia. Ese es su enfoque. O sea, está enfocado hacia la familia, hacia la empresa, el negocio, la iglesia. Amén. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Solo es el domingo el servicio? Estoy hablando a la iglesia y a los que están iniciando en el Señor. Entonces, la diferencia es que el hijo, su enfoque, los hijos tienen el enfoque ¿en dónde? En la familia, la empresa y la iglesia. Pero el de los asalariados es el ministerio, la producción, las ventas. O sea, para el asalariado es más importante las ventas, la producción que la empresa. Pastor, pero eso no hace parte de la empresa. Claro que sí. No que no sea importante, me hago entender. Pero no es la prioridad. Quiere decir que los que tienen esta mentalidad, mientras las ventas están buenas, estoy ahí. Bajaron la venta, paticas para que te tengo. Estamos bien en el matrimonio, se puso la cosa dura. Voy a buscar cómo. La iglesia entró en crisis como entramos todos por esta pandemia, todos. Yo creo que el que diga que no entró en crisis en esta, bueno, no sé, tenía una burbuja, algo, no sé. Porque aún las grandes organizaciones que se consideran sólidas fueron estremecidas. Y esto vino de parte de Dios. Y lo hemos dicho en otras oportunidades para mostrar la fragilidad del hombre y para reconocer que sin Él nada somos. El asunto del COVID ni siquiera es de dinero, porque gente con dinero ha muerto de COVID. Que tiene la oportunidad de que lo atienda el mejor médico, la mejor clínica y sea el mejor lugar donde la ciencia va a avanzar. Y aún así. Amén. Con eso no le estoy diciendo que no tenga un buen sistema de salud. Con eso no estoy diciendo que. Pero el punto es que mientras para el hijo es más importante la familia, la empresa, la iglesia, porque estamos hablando no solo de hijos biológicos, sino que estamos hablando de hijos espirituales, de hijos ministeriales. El asalariado es capaz, quien tiene esta mentalidad de asalariado, es capaz de dividir una familia, pongamos el ejemplo de la familia, por una pequeñez, porque no es parte de la familia. Pero el hijo, por el bien de la familia, por el bien de la empresa, de la iglesia, está dispuesto a esperar, está dispuesto a perder, está dispuesto a perdonar, está dispuesto incluso a ceder. Y uno de los mejores ejemplos, hay muchos más, los encuentro en el primer libro de Reyes, capítulo 4. Y estoy diciendo cosas que no alcancé a decir en el primer servicio. Primer libro de Reyes, capítulo 3, corrijo. Versículo 26. Usted va a leer todo el contexto en su casa detenidamente. Versículo 26. Entonces, primer libro de Reyes 3:26. Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Y entre paréntesis dice, porque sus entrañas se le ¿qué? Se le conmovieron por su hijo. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas mamás hay aquí? Gloria a Dios por las mamás. Y las mamás pueden entender mucho mejor este pasaje. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partirlo. Me detengo acá.
hay una situación, Salomón ha pedido sabiduría y vienen dos mujeres rameras, o sea, dos prostitutas, ante el rey. Entonces, una le dice al rey: rey, ambas dimos al mismo tiempo. Estoy parafraseando, resumiendo el pasaje bíblico. Usted lo debe tener en mente en casa, desde el versículo 16, lo puede leer del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Dice: ambas dimos a luz y tuvimos un hijo cada una. Pero una noche, una de ellas, durmiendo, se acostó sobre su hijo y lo mató. Entonces quedó uno vivo y se presentan las dos. Entonces una decía: este es mi hijo. Y la otra dice: no, este es mi hijo, el que está vivo es no, el muerto es el tuyo, no, el vivo es. Y hay esa polémica. Entonces el rey hace algo sabio que debemos hacer nosotros. Y el rey, después que escucha detenidamente el caso, para juzgarlo, usa de la sabiduría, que hay una diferencia entre inteligencia. Dios a todos nos ha hecho inteligentes. Amén. Aquí no hay bruto nadie. Ni el burro, porque el burro es más inteligente todavía. Y lo investiga el burro para que vea. Y se va a dar cuenta. Entonces vienen ante el rey y él va a aplicar la sabiduría. La sabiduría es para administrar. La sabiduría es para tomar decisiones. La sabiduría es para discernir. La sabiduría es para hacer uso bien del conocimiento. Entonces el rey hace algo después que escucha. Versículo 24 de este mismo pasaje. Y dijo el rey: tráeme una espada que representa la palabra de Dios. O sea, pero en la práctica, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, versículo 24: partí por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Como decimos en la costa, que parta la papaya. Bueno, el problema es bueno, mitad para una y mitad para otra. Pero Salomón, guiado por el Señor, lo hizo con su intención. Y nosotros tenemos que ser intencionales y bien intencionados, no malintencionados en la vida. Amén. Entonces la que es la mamá dice: no, yo prefiero que se lo den a la otra. O sea, yo prefiero que mi hijo esté en manos de otra, aunque no esté conmigo. Y hay gente en las familias, hay gente en la empresa y en la iglesia que quiere partir el niño. Ese niño es la familia, llévelo a eso. Ese niño es la empresa. Ese niño es la iglesia. Ese niño es el matrimonio. Ese niño es el ministerio. Pero como no se quiere ceder, como se tiene mentalidad de asalariado, entonces yo prefiero partir el niño. Y por eso le decía, las mamás pueden entender bien, pero la mamá se mueve en su entraña. Usted sabe lo que para una mujer tener una criatura 9 meses, lo que implica eso, que escupe, que le quita el sueño, que le da hambre, no le da hambre, todas esas cosas que se viven. El parto, lo decía en la primera escuela dominical, a veces con un dolor de cabeza los hombres nos queremos morir. Imagínate un parto. Ahora se lo llevo. ¿Cuántos hombres aquí han sufrido de cálculos? No que calculó que no estaba bien, no, de cálculos. Lo doloroso que es eso. Un problema en el colon. Un dolor de estómago. Un dolor de muela. Ahora, yo no lo puedo decir, eso lo pueden decir las mujeres. Eso a la potencia de quién sabe cuántas veces dolor. Por eso es que la mamá le dice a los hijos, cuando los hijos se ponen pesados: y eso que yo lo parí a usted. Y a veces uno como hijo dice: pero ya viene mi mamá. Pero es que tú no sabes de lo que ella está hablando, ella sí. Y a veces la arma de batalla de las mujeres le dicen al hombre: y eso que usted no ha parido. ¿Cierto? Ahora ninguna mujer lo ha dicho.
porque todas aquí son santas, 3 veces santas que. Entonces la madre le duele. Y Salomón puede discernir, o sea, diferenciar y saber quién es la mamá. Entonces al final, si usted sigue leyendo, dice, dáselo a ella, o sea, ella es la mamá. Pero como la otra no era la mamá, esto que lo partan. Entonces, quien tiene mente asalariado, que lo partan, que se acabe. Vamos a tirar piedra. Vamos a romper el transmetro, vamos aquí. Y yo no estoy hablando solo de jóvenes, no digo que todos los jóvenes, porque no son todos. Porque también hay viejos, respetuosos, hay gente, y hasta cristianos también. Sí, que se muera el presidente, que se muera el alcalde, que le venga fuego del cielo. Pastor, usted lo que debe hacer es echar a todos esos hermanos que puede saber, que se vaya. Uno hace un tiempo que me dijo una vez en una reunión de pastor, sálgase de la iglesia, del concilio. Y yo lo apoyo. Y fue el primero que se fue. ¿Qué tal si uno recibe ese consejo? Por eso tú tienes que estar claro en las decisiones que vas a tomar. Entonces, el que tiene mentalidad de asalariado, no le importa la familia, no le importa la empresa. O sea, por una pequeñez, por una diferencia, porque hay diferencia entre nosotros, desacuerdos, claro que lo hay. Los matrimonios tenemos desacuerdos, tenemos conflictos con los hijos, con los líderes, con los trabajadores, en las juntas directivas, en el gobierno lo hay. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? A su nombre. Pero, ¿dónde sabes tú que el asalariado no está dispuesto a esperar a perder y a perdonar? Mire, hay hijos que por una herencia se han peleado y no se hablan. Hay gente que se ha ido de su casa pateando la lonchera y no se habla. Y le tienen todavía guardado papá y mamá. Yo me acuerdo que tú a Pedrito le dabas el pedazo de carne más grande y a mí me dabas del lado de la gorda. Sí, a mí me dabas con la del hueso. Hermano, hay otro ejemplo en la Biblia, por el tiempo. Esaú se casó con una mujer que no era agrado de sus padres ni agrado de Dios. Pero sabe, la Biblia dice que lo hizo para amargarle la vida a sus papás. O sea, mira a qué punto llegó Esaú. Con tal de amargar. Y a veces en ese estado de rebeldía con Dios, hacemos cosas para querer herir al Señor, ofender a Dios, sin saber que nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Y esta mañana compartía algo que cuando hablamos de generaciones, tenemos la idea a veces que una generación se refiere a la edad. Pero bíblicamente no tiene que ver siempre con la edad. La generación no es un asunto de edad, sino de mentalidad y revelación. O sea, cuando hablamos de una nueva generación, por decir en la iglesia, algunos piensan, ya el pastor no quiere nada con los viejos. Claro, como ya yo estoy viejo de edad o ya estoy viejo en el Señor, a mí me están excluyendo. No. Quiero hacerme entender esto y quiero que usted comprenda esto. Generación tiene que ver con mentalidad y revelación. ¿Por qué? Porque lo que pasa en nuestra vida no solo nos afecta a nosotros. Y muchas veces hemos escuchado que la salvación es individual. Es cierto. Pero sí afectamos a otros, para bien o para mal. O sea, se llama el poder o la ley de la influencia. Oído. Entonces, lo que pasa en mi vida, diga conmigo, lo que pasa en mi vida, no solo me afecta a mí, sino que afecta a la vida de una generación completa y de muchas generaciones futuras.
Le compartí a los hermanos esta mañana sobre la oración, el devoción y todo. Y es que nuestras oraciones tienen que ser intensas, nuestras oraciones tienen que ser visionarias, tienen que ser proféticas. Porque a veces oramos solo del momento, somos reactivos. Y tenemos una enfermedad, oramos, no digo que no ore. Perdimos el empleo, oramos, entonces vamos al servicio de oración. Estoy mal con el marido, entonces voy a orar. Y no digo que no lo hagas. Pero ¿por qué no orar con visión? Juan 17, Jesús oró por los discípulos, por los que estaban y por nosotros que todavía no nos habíamos convertido. Dice, aún por los que han de creer en la palabra de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si nosotros oramos por Colombia con una visión de Dios para este país, amén, el enemigo, las redes, los medios están diciendo, esto está mal en Colombia, esto está peor, esto no sirve y se tiene que acabar esto y esto se tiene que destruir y la solución entre los que parecen esta solución es peor, como dice el dicho, es peor la cura que la enfermedad. Y los que creen que entonces que el otro país es mejor, vamos a mandarlos a ellos para allá. Y aquellos que están allá, que sí valoran a Colombia, que se vengan para acá. El que lo entendió, lo entendió. Porque por lo menos aquí todavía puedes trabajar y puedes producir. Y puedes comprarte una casa y puedes montarte un negocio con todas las cosas que hay. Pero hay lugares, usted sabe bien de qué estoy hablando, que aún para que te envíen del extranjero, te llega un 25% y no en efectivo, sino en un sistema que ya está creado para tener al pueblo esclavo. No estoy diciendo que el otro lado que tenemos es mejor. No estoy diciendo que no tienen sus... Claro que lo tiene. ¿Me hago entender? Por eso la iglesia no puede entrar en bandos. La familia no puede estar en bandos. No, yo estoy con mi papá. No, yo estoy con mi mamá. No, yo estoy acá, yo estoy aquí. No. Dígale que tiene a su lado desde la distancia, no partamos el muchacho. O sea, quien tiene corazón, dijo, le duele. Si tenemos que ceder en un momento determinado a la posición por el bienestar de todos, estamos dispuestos a hacerlo. Y cuando hay humildad, lo escuchaba de alguien, de un hombre de Dios estos días, decía que cuando hay humildad, no nos afecta. No nos afecta quién lo hizo. Hay hermanos que me dicen, pastor, yo oré por esa persona y Dios la sanó, gloria a Dios. Y de pronto yo oré por ella, yo siendo el pastor, y no pasó nada. O aparentemente no pasó nada. Aquí el asunto no es quién Dios usó. Aquí el asunto es que Dios se glorificó. Y que la persona fue ¿qué? Sanada. Amén. El equipo de fútbol, la estrella, el 10, nada. Pero sale el muchacho, como lo vivimos ahora, que casi nadie lo conocía, que nadie casi daba un peso por él. Y salvó la patria. Amén. Entonces ahora todos quieren fotos con Lucho. Antes no quería nada con Lucho. Me estoy haciendo entender. La humildad es más poderosa que cualquier cosa, porque el que se humilla, Dios lo exalta, pero al soberbio Dios lo resiste. Amén, amén. Las familias tenemos que comprender esto. A veces por pequeñeces se rompen los mejores momentos. Dios nos ha dado la oportunidad de salir del coronavirus vivo. Hoy usted está ahí sentado, al lado de su esposo, al lado de su muñeca, al lado de sus hijos, o usted que está ahí conectado y tiene la bendición, tenemos la bendición que hoy muchas familias no tienen. Amén. Y que es un proceso que como iglesia también nos toca hacer, de hacer acompañamiento a aquellas que han quedado viudas, a aquellos que han quedado huérfanos, aquellas situaciones. Amén. Hoy su pastor está contando la historia después del COVID. Ayer hablaba con alguien, un papá de uno de mis hijos. Y pastor, a mí faltó que me entubaron 19 días en la clínica. Me adelgacé, me puse flaco, me contó toda su experiencia, no tenía quien me atendiera. Una experiencia dura, me ahogaba. Pero hoy le doy gracias a Dios
que el Señor me dio una oportunidad de vida. Amén. Entonces, cada momento hay que aprovecharlo. Ahora, entonces, lo que pasa en mi vida afecta a una generación completa y afecta a muchas generaciones, a las generaciones futuras. Entonces, vamos a esto. El conocimiento debe provocar cambios. ¿Qué debe provocar el conocimiento? Cambios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que si tus ojos han sido abiertos por una verdad del Señor o por alguna verdad que te estaba escondida, debes caminar con esa verdad que te ha sido revelada. Antes en la iglesia, para algunos el vallenato era malo, no era de Dios, eso no es de Dios. Y no tiene asilo bíblico. ¿Pero por qué? Porque a él en el mundo no le gustaba el vallenato. Y yo le quiero confesar algo. A mí en inconverso no me gustaba el vallenato. ¿Sabe dónde me vino a gustar el vallenato? En el Señor. Ay, pastor, el vallenato, claro. Negrito Osorio, un hombre de Dios, cristiano. Gente de Dios que se ha convertido. Amén. Entonces hay gente que sus posturas, sus gustos, los pusieron aún por encima de la palabra y lo establecieron como si fuese una doctrina, siendo un dogma. Amén. Usted va a Bogotá, a Tunja, tierra fría. Vea, mujer, la falda ahí no le sirve. O la bermuda, o la muda. Vea, si usted aguanta eso, usted se tiene que poner otro estilo de ropa para ese tipo de clima. O es como el que viene del interior, enseñado a chaqueta, saco, todo. Imagínense en este calor. Entonces hacemos de la ropa una doctrina. Amén. La Biblia habla del decoro y del pudor. Y escuche, y no solo se refiere a la mujer porque es una estima, sino también al varón. O sea, es para todos. Amén. Amén. Entonces esa verdad te ha sido revelada. Que Dios primeramente mira el corazón, trabaja de adentro hacia afuera. Amén. Y lo que se batalla por una santidad que no es bíblica. Oí lo que voy a decir. Que hay gente con una apariencia de ser muy santos, de ser muy de Dios. Y no estoy generalizando, hermanos, y son terribles. Y hay gente que no parece, y si es. Yo he encontrado gente empezando en el Señor, o ni siquiera convertidos, simpatizantes, y le es más fácil perdonar que a muchos que tienen años en el Señor. Amén. Y eso habla de que tenemos que madurar y crecer todos. Digo todos, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Entonces, para ir concluyendo esta segunda parte, ¿qué prefiere usted? ¿Partir el muchacho o que el muchacho viva? Amén. Que el muchacho viva, ¿cierto? Cuando hay conflictos en la empresa, cuando hay conflictos en el matrimonio o conflictos en la iglesia y se empieza a crear rivalidad, entonces el uno comienza a hablar mal del otro. No, este líder, no, este líder no. Yo soy acá, soy el mejor. O permitimos esos sectarismos en la iglesia. Hay pastores que cuando usted predica se nota la diferencia, pero cuando predica la hermana tal, el hermano tal, no, pastor, ahí no se siente nada. ¿Verdad? Entonces yo, verdad, man. Y esas cosas no las debemos permitir. O en la pareja hay diferencias, entonces se empieza a dañar el corazón de los hijos. Es que tu mamá no sé qué, es que tu papá no sé qué, hermano. Y eso es un abuso, es la vulneración de un derecho. Poner a un menor
a una persona en algo que él no está todavía en la edad, no está preparado para recibirlo. Amén. ¿Cuánta gente no es tropiezo, aún a los que están iniciando en el Señor? Amén. Y te estás congregando en esa iglesia. Oh, si tú supieras que en esa iglesia hay una hermana así y cristianos, porque lo hagan los no convertidos. Y el Señor dice: ay del mundo por los tropiezos, ay del hombre por quien viene el tropiezo. Hay gente que porque no le gustó algo del negocio, de su gusto, está hablando de su gusto, y entonces empieza a darle mala fama al negocio. Pero hay una regla de oro: en la manera que tú quieres que te traten, trata a los demás. Y la ley de la siembra y la cosecha. Entonces cierro acá este punto. Quiere decir que para el asalariado el bien individual prevalece o prima sobre el bien común. Amén. Mi mamá conoció al Señor en una iglesia que tenía una cantidad de problemas, en un lugar de La Mancha, pero ahí ella conoció al Señor. Nunca nos habló mal de la iglesia, porque el evangelio del reino no tiene culpa de los errores humanos. Entendamos esto: Dios ha depositado, Pablo dice, este tesoro, o sea, el evangelio del reino, en vaso de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Usted y yo. Que estamos en un proceso, si así lo dejamos en la mano del alfarero, que es Dios. Entonces los predicadores, los pastores, los líderes, los hermanos, los diáconos, los músicos, podemos fallar. Pero eso no le resta poder, eso no le resta eficacia a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Amén. Entonces ya nunca nos habló mal de la iglesia. ¿Cuándo nos enteramos nosotros? Cuando nos convertimos y empezamos entonces a asistir, a conocer la palabra, porque sabía ella que si ella hacía eso, entonces lo que hacía con oración y ayuno lo iba a dañar con su boca. Y mucha gente no ve respuesta a su oración porque está criticando, murmurando, quejándose, hablando mal del otro. No, imagínate que llega a la iglesia, llega a la casa y hacía un calor. Ay, no, ese calor no se lo aguanta nada. Entonces eso es lo que le transfieren a su familia y no le hablan. Mira, el Señor nos enseñó esto, el Señor hizo esto hoy, el Señor nos habló esto. O sea, no le comparten las buenas nuevas de salvación. Amén. O llegan de la empresa, no, que yo tengo un jefe, que ese jefe. Y el día que la esposa conoce al jefe le cae mal. ¿Por qué? Porque usted se encargó de dañarle la imagen. Pero lo que no le dice que ese jefe no es que sea mala persona, sino que él está en el cumplimiento de su deber. A su nombre. Porque cada quien tiene que cumplir su función, sus roles por lo que lo contrataron y lo llamaron. Amén. Ahora, una cosa es que el jefe, después que termina la actividad laboral y sale y se encuentran en la calle, sigue igual así. No, verdad que si es mala leche. Pero aún así, si es mala leche, ora por él. Aún así es mala gente, Dios te llama a ser de bendición para transformar ese corazón. Porque tú no sabes por qué él o ella es así. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Colóquese en pie en esta mañana.